En la Turanco Latam. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy inspirado, estoy muy inspirada en ese tema y quería empezar trayéndoles una información de un libro que estoy leyendo ahora. El libro se llama Mujer Alfa, Lideranza que Inspire, de Cristana Javier de Brito. Y aquí nos trae un dato del Instituto Ethos que vio las 500 empresas más grandes de Brasil y muestra la disparidad de la mujer dentro del medio corporativo. Entonces, nos trae información de 13,6% de los cuadros ejecutivos son mujeres y 11% en los consejos de administración. Por eso nos pareció súper importante todavía con nuestros comportamientos de cultura, nuestros compromisos de sustentabilidad, hablar sobre liderazgo femenino. Y ahí invito a Camila Santos que nos cuente un poquito su trayectoria y nos comparta su historia. Bienvenida, Camila. Gracias, Audrey. Muy contenta, muy honrada por esta invitación y espero poder compartir un poquito mi trayectoria y lo que yo aprendí con el equipo de finanzas y todo el mundo que nos esté viendo en la live. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me digan si ven mi pantalla. Sí, te vemos perfecto. Entonces voy a hablar un poquitito sobre mi trayectoria y desafíos de la mujer en el, en el área de finanzas. Y no, esto no sirve solo para área de finanzas, sino toda mi trayectoria personal fue aquí. Yo puedo poder inspirar y traer algunas discusiones importantes en este tema. Entonces quiero compartir un poquitito mi trayectoria profesional. Yo siempre me gusta empezar por la universidad. Fue el primer recálculo de ruta que tuve. No fue carrera, sino el primer recálculo fue porque soy ingeniera química. Entonces, cuando entré a la universidad, yo quería trabajar en la plataforma de petróleo, quería estar en el medio del mar, era mi sueño. Y en el cuarto año yo me di cuenta que no tenía afinidad con ese curso, no tenía mucha afinidad con las materias y estudié administración y me encantó, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a empezar de vuelta, estoy en la carrera equivocada, no importa, voy a volver a empezar. Y con algunos estudios y conversando con gente, yo me di cuenta que yo no precisaba empezar de cero, precisaba recalcular rutas, que es lo que yo le digo. O sea, el mercado absorbía, estaba contratando ingenieros para trabajar en el área de finanzas. Yo no sabía, pero ahora lo sé, ¿no? Eh, entonces, tenemos que pensar siempre en la gama de opciones profesionales. Pero en mi caso, yo, de hecho, tuve que conversar con personas y descubrí a través de esa planificación que yo podría terminar mi carrera, no iba a precisar empezar de cero de vuelta. Y empecé a buscar pasantías en el área de finanzas. Y fue cuando, de hecho, mi trayectoria profesional como mujer en finanzas empezó. Y yo pude conseguir una pasantía en una multinacional, era un sueño que yo tenía, era un empleo del sueño. Teníamos un programa de trainee, mi carrera se aceleró justamente por causa de ello. Y entonces de la pasantía ya fui directamente a un cargo de supervisión cuando fui contratada, pero al mismo tiempo empecé a tener algunas incertidumbres. ¿Será que estoy haciendo la cosa lo que quiero? ¿Este es el ambiente? Tenía un ideal de trabajar en una empresa y empezaron a surgir dudas en mí y dije, no, estoy en la empresa que yo querría, pero yo digo que tuve la valentía, dije, y me fui, no tuve coraje total y planificación cero. Y entonces cuando yo entré en esa empresa, hice que mi familia comprase todos los productos de esa empresa y no dejaba entrar productos no dejaba que entrasen productos de la competencia. Y fue todo sin planificación. Cuando me fui, estaban apareciendo las startups y yo dije, no, yo quiero tener mi negocio. Y nadie creía. Y fui al mercado, compré un montón de productos de la competencia y todo el mundo empezó a decir, no, en realidad sí, te fuiste.
Entonces, esa fue la fase de incertidumbre, coraje y cero planificación. Y ahí me llegó la parte que yo tratar de hacer emprendedor. Yo vamos a tratar de emprender y ya tengo algo funcionando. Y fue cuando empecé a mirar hacia mí misma, empecé a mirar mi perfil, algo no se encajaba y yo sentía falta del mundo corporativo. Y eso fue la primera semillita que yo, de hecho, tuve del autoconocimiento, de entender cuál es mi perfil, dónde me encajo, dónde podría dar lo mejor de mí y dónde estaba mi potencial mayor. Y ahí, en ese mundo del emprendedurismo, yo no me encontré a mí misma. Y no hay nada que esté bien o mal. Tienes que ver lo que se encaja en tu perfil. Entonces yo quise volver al mundo corporativo, pero sin mucha planificación de lo que iba a hacer con mi carrera. Cuando volví al mundo corporativo fue cuando yo entré en un ambiente que tenía una cultura y de cierta forma yo decía que no me encajaba, yo traía ideas, es como si estuviera yendo para un lado y parece que la empresa se iba para otro. Y ahí me di cuenta que de hecho la cultura organizativa, las actividades que promueven las empresas, cómo eso es importante y tendría que estar relacionado con mis valores. Entonces, cuando estaba en mi empresa, yo repensé y aquí empecé a pensar en mis trayectorias. Fui a una multinacional, después salí, emprendí, ahora estoy en otra empresa. Entonces, la cultura de la empresa no está en línea con lo que yo pienso. Fue cuando yo, de hecho, decidí hacer una planificación. Todas las experiencias que tuve dentro del área de finanzas, dónde quiero llegar, cómo quiero llegar y cómo voy a llegar a donde yo quiero. Y cuando empecé a pensar en todo eso, activar mi red de contactos, que es súper importante, el networking, fue cuando yo conseguí que llegué a un lugar donde yo quería. Entré en HECT después de una jornada en una posición de gerencia en el área de finanzas como yo quería. Pero hubo una planificación hasta ahí, porque mi carrera hasta ese entonces fue medio como iba en el viento, pero cuando decidí ser protagonista de mi carrera, ahí las cosas empezaron a darse bien de una forma más direccionada, conforme los planes que yo tenía. Y acá, en esta posición gerencial, de todo lo que aprendí, me di cuenta el tema de autoconocimiento, cómo eso es importante, entender dónde están mis puntos fuertes, las oportunidades, las mentorías, y me ayudaron mucho, mucho en esta escalada para llegar a esa posición. Y el networking, incluso el cargo, yo después supe por amigos y amigos de amigos. Después esa posición apareció en LinkedIn, pero a veces uno conoce personas que están alrededor tuyo y uno trabajó con alguien que tal vez, inclusive en un proceso estructural que a veces tienen las empresas, hacer una indicación. Y yo me di cuenta cómo todo eso es un facilitador en esa trayectoria profesional dentro del área de finanzas. Y ahora, en un cargo, hoy soy controller, soy gerente senior y veo toda la parte de costos de Brasil, tengo un equipo ya más grande y los desafíos son otros. Entonces yo continúo planificando mi carrera, continúo, como digo, desarrollando todo lo que aprendí en esta trayectoria. El tema de la planificación no cambia, el autoconocimiento, el mentoreo y network no cambia. Pero también, como te digo, quiero ser una facilitadora para las próximas generaciones, inclusive pensando en eso para las mujeres dentro del área de finanzas, es que yo asumí el liderazgo de la Comisión de Equidad y Género dentro de HECT. Y, mm, y yo quiero decir que lo que yo aprendí dependen de dos factores. No podemos tener solamente las prácticas individuales. Yo coloqué aquí los factores que en mi trayectoria creo que fueron fundamentales para llegar al cargo de liderazgo y tanto las prácticas individuales cuanto la cultura organizacional. No, porque no sirve de nada desarrollar todas las prácticas si uno no está en un ambiente que promueve esa equidad de género.
Si no hay discusiones sobre el sesgo inconsciente, y ahí, si agarramos un informe de McKinsey, por ejemplo, vemos que las mujeres son 47% cuando pensamos en la división, en los niveles de entrada, pero cuando empezamos a llegar al de gestión, cae para 33, si lo llevamos, si vamos más alto, 21%. ¿Será que solo depende de tu comportamiento, de la inversión, del conocimiento en sí? ¿Será que el ambiente, de hecho, está promoviendo esa equidad? ¿Será que cuando las mujeres empiezan a llegar a esa fase de gerencial que muchas veces empieza a ver junto con la parte de maternidad, será que las empresas están viendo eso de forma justa, la oportunidad tanto para hombre como para mujer? Y entonces yo siempre digo que esas discusiones sobre el sesgo son las mujeres mismas dicen, pero yo no tengo sesgo. Y sí, una vez lo tiene, pero eso es lo que yo siempre digo es, pensa en alguien que tenga una carrera exitosa. ¿Qué es lo que primero que pensás? Y yo siempre difícilmente, no diría a nadie, pero muy difícilmente alguien va a pensar en una mujer negra con dos hijos. Esos son algunos sesgos que hay que discutirlos a nivel organizacional, súper importante. Y es importante que la empresa desarrolle eso de forma continua, no como un proyecto con un fin. Y entonces, y otro lado que puedo hablar un poquito más, que son cosas que terminaron funcionando mucho conmigo, son las prácticas individuales. Entrando un poco más en la parte de prácticas individuales, yo digo que hoy para la mujer en la carrera de finanzas, la parte de planificación de carrera es súper importante. El momento que yo empecé a tratar mi carrera casi como una estrategia, con una planificación de corto y mediano plazo, las cosas empezaron a salir mejor. Yo sabía, no solamente hacia dónde, sino cómo iría a llegar allí. Entonces hubieron momentos que tuve que tomar decisiones. Quiero crecer. Si quiero crecer, uno va a tratar de combinar el salario, etcétera, pero tengo que saber si eso es lo que yo quiero, esa decisión tengo que tomarla ahora y vamos a tener que hacer esa planificación. O sea, yo quiero ser CFO, vamos a poner, esa es mi planificación de largo plazo, pero para llegar allí yo tengo que tener una planificación también de corto plazo, saber hacia dónde voy y lo que yo, a veces es importante recalcular la ruta que uno tiene, pero sin saber hacia dónde uno va en la carrera en finanzas, es muy difícil uno, de hecho, ser esa protagonista. Y ahí uno empieza a aceptar un poco de lo que pasa en el ambiente. Me parece que otro aspecto muy importante para mí fue el tema del autoconocimiento. Cuando empecé a usar algunas herramientas de autoconocimiento, prueba de personalidad, hay varias, ¿no? Pero yo empecé a entender cuáles eran mis oportunidades y puntos fuertes. Entonces, eso me ayudó a tener más confianza. Las sesiones de feedback cambiaron. Incluso cuando a veces yo ya recibí un feedback, yo ya sabía que había una oportunidad y empecé a verlo eso de forma productiva. ¿Cómo yo puedo, de hecho, mejorar en aquel aspecto o cómo podría usar un punto fuerte a mi favor? O, y a veces recibir feedback que yo digo que vienen con un sesgo de comportamiento y yo me di cuenta de eso. No, yo no exageré en esa reunión. Si yo veo el comportamiento, estaba en la reunión y había un hombre gritándome y yo precisé hablar más fuerte para posicionarme, el feedback que recibí es que yo me extrapolé. No, el autoconocimiento me hizo tener un entendimiento mejor de quién soy, cuáles son mis puntos fuertes y las oportunidades. Entonces me sentí más confiante en las situaciones. Esto es muy importante, uno tener ese autoconocimiento y a veces entender algunos gatillos. Y yo digo que después de eso los filtros son más grandes. No es todo lo que te golpea que te desmorona la confianza, porque tú te entiendes a ti mismo. Entonces, otro aspecto es el self-marketing y ese es súper importante. Al principio de mi carrera, yo siempre pensaba, mi desempeño habla por sí. Y no preciso, mis compañeros, hice una presentación increíble,
Yo decía, pero esto es lo mínimo que tiene que hacer. Y, y en general las mujeres tienen un poco más de dificultad de autopromoverse, de reconocer el buen trabajo que hacen. ¿Cuántos de ustedes no piensan pero en mi trabajo yo lo hago, yo hice lo que tenía que hacer y pronto, pero si yo hago un buen trabajo va a ser reconocido? No, tenemos que reconocer el buen trabajo que uno hace y traer visibilidad de nuestras buenas acciones. Tenemos que admitir cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras conquistas y además, con base en eso, en hechos, pedir para crecer, para poder desarrollarse. Entonces, ese tema de la autopromoción es súper importante. Y yo digo que a veces con las mujeres eso somos más tímidas. Yo veo cuando elogio a una mujer del equipo y digo, sí, bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Es que yo lo hice, pero que lo tenía que hacer igual. No, 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 hiciste, fue fantástico. Vamos a traerle visibilidad a eso. Y a veces digo, con los hombres, ¿y qué tal de explicarle eso al director y presentarlo en otra reunión? Entonces, usen eso como una herramienta, usen eso como para generar hechos de que uno puede usar eso para pedir ese crecimiento dentro de su trayectoria profesional. Y otra cosa muy importante para mí fue el networking. Yo digo que no tenía esa noción, o sea, al inicio yo decía, ay, qué horrible tener que llamar a la persona. Y no, a veces el networking no es simplemente hacer elogios, hay que mantener contacto. Hay un estudio, después se lo puedo colocar a ustedes, que 70% de las oportunidades de desarrollo en el trabajo son informales y muchas veces eso se da para los hombres porque en los momentos de happy hour es cuando ellos tienen una cierta afinidad para hablar de fútbol o de jugar golf. Y eso se da. Y las mujeres no están en esos espacios. Entonces, trata de montar esa red porque es un papel de la empresa de promover esas oportunidades de happy hour, de intercambio, pero tratemos de crear esa red, de tener facilitadores. El momento que yo tuve mentores fue definitivo para mi carrera. Y no todos los mentores que yo tuve fueron de programas súper formales en las empresas. A veces eran personas que yo admiraba, mujeres en su gran mayoría, pero mujeres que yo admiraba en la organización de finanzas y que yo las llamaba y me gusta, te admiro, quería entender algunas situaciones que yo paso, porque hay situaciones que uno pasa como mujer en la empresa que no lo vas a aprender en ningún lugar cómo manejarte con eso. Nadie te va a decir cómo comportarte o responder en una situación que tú piensas que estás sufriendo, que el ambiente es machista. Entonces es muy bueno tener ese tipo de personas y esas mentoras. Son personas más experientes que ya pasaron por ello y que llegaron hasta allí y que tuvieron éxito. Son coordinadoras que sean. Busquemos esas personas para poder conversar sobre esas situaciones más informales. Yo tuve una situación divertida. Mi mentora fue decisiva. Yo estaba en una reunión. Yo siempre trabajé además, siempre en finanzas había más hombres, pero yo trabajaba como business partner de supply, que es un área muy masculina. Y además, fue una reunión y empezaron a gritar, y era yo y una mujer y habían 8 hombres y empezó un griterío para tomar decisión. Yo trataba de hablar y no podía. Y ahí golpeé la mesa y salí medio trastornada. Es decir, en la próxima reunión voy a tener que gritar también. Y yo dije, mi Dios, pero ¿cómo voy a golpear en la mesa de vuelta? Pero ¿por qué preciso ser así? Y yo llamé a esa mentora y pues, le dije, quiero conversar. Y el insight que ella me dio fue eso. Aceptate a ti misma la forma como eres. Tú puedes posicionarte de esa forma. Tú no precisas masculinizarte, no precisas tratar de igualarte al ambiente para ser escuchada. Y son conversaciones que muchas veces uno no tiene en una lección de posgrado ni en un curso formal.
Entonces, tengan mentores, personas que sean facilitadores. Y el networking es eso. Las oportunidades se dan de una forma informal. A veces uno escucha en un corredor que nunca tenemos un amigo para indicar para cierta posición. Hay que mantener una red de relaciones. Y por último, lo más poderoso es creer en ti mismo. Eh, yo, yo tenía una directora en la empresa en la empresa que siempre la admiré. Yo entraba y decía, qué increíble, preciso hablar con esa mujer. Y una vez tuve la oportunidad, tuve 3 minutos con ellas y la pregunta que fue, ¿qué consejo me das? Yo estaba entrando y ella me dijo, cree en ti misma, ¿no? Trust yourself. Y yo pensaba, yo quedé medio decepcionada con el consejo al principio. Todo lo que podría haberme dicho, me dijo, trust yourself. Y yo dije, qué autoayuda que me dio. Y no, no, en realidad eso pasó una especie de rosario para mí. O sea, yo dije, hay muchas barreras que son sociales y organizativas. Y tenemos siempre que luchar contra esos sesgos inconscientes. Y no preciso una más, que es tuya misma. Entonces, hoy, yo siempre repito, cree en ti misma y no crees barreras para ti. Parece un poco de autoayuda, pero como mujer dentro de la organización de finanzas, a veces uno trata de probarse. A veces para ser escuchado uno tiene que hacer 2 veces el doble que otros. Si uno ya tiene todos esos temas externas, no preciso otra barrera interna para dificultar mi trayectoria, pero este empoderamiento, y yo lo entiendo, no, claro que eso no se da del día para la noche, ¿no? Hay todo un tema de social por detrás, la forma como hoy las mujeres son vistas, todas nuestras experiencias personales, pero esas herramientas en relación a planificación de mi carrera, autoconocimiento, networking, mentoreo, a veces es importante tener un sponsor, alguien que te va a ayudar y dar visibilidad y van a ser facilitadores en ese proceso. Todo eso me ayudó para llegar a mi momento de empoderamiento y creer que yo podría y asumir los cargos de liderazgo y que yo era capaz, sí, de hacerlo y de querer el próximo paso y sentirme pronto y pedirlo. Entonces, para ayudar un poquitito, entonces yo les traje algunas referencias. Son personas que yo sigo y que hablan sobre ese tema. Jessica Sandin es el director de recursos humanos en New Bank y ella habla sobre planificación de carrera, networking, quién quiere cambiar, hacer transición, etcétera. Pero vale la pena seguirla. Tenemos esta otra mentoría que se llama Por ellas, por ellas en portugués, una mentoría gratuita y es un mentoreo que ayuda mucho en el autoconocimiento. Es un mentoreo muy volcado para eso. Entonces, hay algunas herramientas para que las mujeres tengan ese autoconocimiento y puedan volcar su carrera hacia el próximo paso, usan pruebas de personalidad, de saboteador. Es muy interesante. La otra, Mujeres No Comando SP, tiene un programa de mentoreo, pero tiene algunos cursos volcados específicos para mujeres, cómo manejarse con el síndrome del impostor, cómo se autodesarrollar y hacen workshops y oficinas para empresas y es muy interesante. Fíjense, entre nivel material y el último es más para empresas. Entonces, estando hoy enfrente del Comité de Cuidado de Género, nos apoyamos mucho en los materiales de Mujeres 360. Allí ellas tienen podcasts, tienen una base de prácticas con empresas que ya implementaron acciones volcadas a esta promoción de equidad de género en el ambiente y ahí pueden hacerle seguimiento. Hay ebooks de cómo acelerar la escalada de las mujeres para que puedan llegar a esos cargos de liderazgo. Finalmente, yo les traje algunos nombres
em, cuando vemos una mujer que llega a un cierto cargo de CFO, por lo menos para mí es inspirador. Y es inspirador y motivador. Yo pienso, yo también puedo llegar allí. Y entonces, Renata es nuestra CFO y es una sponsor de esta causa. Es sponsor también de la Comisión de Equidad de Género y promueve mucho eso dentro del ambiente de finanzas. Yo me inspiro mucho en Renata. Si ustedes quieren entrar en el LinkedIn de ella, ya le dije que iba a hacerle promoción, pero es muy inspirador. Elis es un caso que yo le dije de monitoreo. En la primera empresa que yo trabajé, ella era directora y yo siempre admiré la jornada de Elis y yo la miraba y la pensaba, esa mujer, quiero ser directora de finanzas igual a ella. Y ahí empezamos a tener mentoreos informales. A veces nos encontramos y vamos a tomar un café. A veces tengo una situación que le digo, Elis, tengo que, preciso conversar contigo, contarte lo que me pasó. Hoy es CFO de Amazon y para mí es una súper inspiración, es CFO mujer y negra. Entonces yo digo que no hay inspiración y motivación más grande que Elis. Otra, Silvia. Yo sé que el CFO de ustedes entró hace poco, pero es exactamente para que ustedes, mujeres en la organización de finanzas, vean hacia adentro, a dónde están ustedes y hay personas tan cerca y que a veces decimos, pero ese CFO, pero fíjense en cuál fue la trayectoria de esa persona, inspírense en esas personas y a veces marquen una conversación con seguridad. Por lo menos es lo que yo veo de las otras directoras que yo conversé, nunca me negaron conversar. Y entonces siempre trato de ver la trayectoria para entender qué es lo que le salió bien. Y fíjense, espero que sean una inspiración para ustedes. Como siempre que veo una mujer que es CFO, ya me emociona naturalmente. Y aquí les traje unas que es Raquel Maya, no es CFO, mas ya tuvo una carrera en finanzas. Creo que la mayor parte de ustedes la conocen. Y Miss fue una inspiración, una mujer negra, CEO de la Costa, ella está en los medios. Son figuras que me inspiran y algunas digo, tiene Luisa Trajano, que son mujeres un poquito más lejanas, pero yo siempre me fijo en el ambiente donde estoy. ¿Quiénes fueron esas mujeres? ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué puedo absorber de las experiencias con esas mujeres dentro de la organización de finanzas? Y bueno, creo que sería eso. Espero poder haber compartido un poco de mi experiencia con ustedes y haberlos ayudado. Esta es mi página de LinkedIn. Si tienen cualquier duda, si quieren conversar, entren en contacto conmigo. Estoy por acá. Gracias. Excelente, Camila. Muchísimas gracias por compartir todo esto tan inspirador y al mismo tiempo tan vulnerable, contando todos tus desafíos que tuviste en tu trayectoria de una forma tan descontraída y peculiar. Esa forma tan específica. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo todo eso. Yo tuve un poquito del spoiler un poquito antes y ya estoy siguiendo los contenidos que nos comentaste. Y hubo una pregunta en el chat. Hablaste sobre el síndrome de la impostora. ¿Ya pasaste sobre eso en tu jornada? ¿Cómo te manejaste con eso? Sí, claro, con seguridad. Yo hubo una empresa que estuve y yo me acuerdo que pedí un cierto valor, estaba negociando y yo negocié bien, tuve unas clases sobre negociación, etcétera. Voy a pedir y la empresa me dijo, está bien, conseguimos, está un poco arriba de lo que en el rango que nosotros queríamos, pero conseguimos la aprobación, etcétera. Aquello, yo pensé y dije, mi Dios, ¿y ahora qué hago? Van a esperar mucho de mí, yo pedí, voy a tener que entregar más, ¿y ahora qué hago? Y nuevamente, con mi mentora fue,
que fue casi una terapeuta para mí, pero con mi mentora conversé y me dijo, no, yo conseguí porque tenés resultados. Yo tengo hechos, yo tengo capacidad para ello. Yo digo, hablo sobre el mantra que el rosario de cree en ti mismo, pero a veces uno tiene que practicar eso con frecuencia. Deja mirar tu trayectoria y entender por qué estoy aquí. Entonces yo digo que fue más fácil pasar por el síndrome de la impostora cuando yo fui protagonista de mi carrera, cuando de hecho empecé a planificar mi carrera, cuando empecé a entender quién era yo, mis puntos fuertes, y eso me ayudó mucho a mirar las cosas de una forma menos emocional, sin mis gatillos personales, y me sentí más empoderada para ello. Y también es muy importante tener estos mentores en la empresa y personas que te empujan para adelante y que promueven la equidad de género y estar en un ambiente como HEC que promueve esas discusiones, ayuda. Es un ambiente seguro para que uno tenga esas discusiones, para que uno pueda mostrar esas vulnerabilidades y uno trabaje y saber cómo superar esas vulnerabilidades. Pero fue a través de todas esas herramientas, en realidad juntas y combinadas, que conseguí superar todo eso. Obrigada por compartilhar com a Excelente, gente. muchísimas gracias por compartir con nosotros. Concuerdo mucho contigo. Tenemos CFOs mujeres, es un privilegio, una fuente de inspiración. Muito obrigada novamente. Muchísimas gracias una vez más y espero que este video Os homens inspire a otros, avaliar inclusive hombres, a os seus reevaluar sesgos y inconscientes sus sesgos e inconscientes a promover y equidade. eso ayuda a promover equidad. Trouxe aqui para mim. Y mucho gusto Obrigada haberte novamente. tenido aquí con Eu nosotros. que agradeço Muchísimas a gracias. oportunidade. Eu sempre Yo falo agradezco mucho la que oportunidad y uma siempre digo combinação que es una feita com a combinación cultura que e tiene que o ver con la ambiente cultura y el ambiente e que que promueve la nós, empresa, porque al final del día, gestores, si tú tienes gestores que tienen esos sesgos, funciona, né? Eu no acho que sirve só de uma nada solamente el as autodesarrollo. pessoas Uno tiene que saber que las criem personas essas oportunidades tanto creen para esas mulheres oportunidades, tanto para como hombres, para para mujeres quem seja de forma o para quien sea, de igual. forma justa, igual. Obrigada e Gracias uma honra participar. y una honra Obrigada, participar. pessoal. Muchas Até mais boa gracias a tarde. todos. Hasta la tarde. Acho que a gente já pode falar. Acho que já saiu do Sei ao o que que eu vivo. faço.